En este video vamos a explicar cómo hacer una prueba T de dos muestras independientes en R. Para hacerlo vamos a usar de ejemplo unos datos donde se examinó el efecto de luz verde o roja en el crecimiento de plantas de habichuela. Eh, un investigador creció plantas de habichuela bajo dos tratamientos de luz, una en presencia de luz roja, una en presencia de luz verde, y luego de 2 semanas se midió la altura de las plantas desde el suelo hasta la altura de la primera rama. Esto se midió en pulgadas y esos son los datos que tenemos. Están en el archivo que se llama beans.txt, que está en Moodle. Esos son los datos que nos vamos a llevar a R y vamos a hacer la prueba T. Pero antes de eso tenemos que establecer nuestra hipótesis nula e hipótesis alterna. Hipótesis nula, recuerda que cuando estamos haciendo una prueba T de dos muestras independientes, la hipótesis nula lo que me va a establecer, ¿verdad? Es que no hay diferencia entre esos grupos. So, la media del grupo 1, digamos la media del grupo que está bajo luz verde va a ser igual a la media de las plantas bajo luz roja, ¿no? So, aquí se lo puse, lo puede plantear de cualquiera de las dos maneras, de que la media de los dos grupos van a ser iguales, o que la resta de la diferencia de esas medias va a dar igual a cero. De las dos maneras está diciendo exactamente lo mismo, que no hay diferencia entre los tratamientos y la altura que van a alcanzar esas plantas. La hipótesis alterna, lo contrario, que sí hay diferencia. Sí hay diferencia entre si ponemos la planta bajo una luz roja o versus una luz verde. En este caso, como está formulada la hipótesis alterna y por lo que sabemos hasta el momento de estos dos tratamientos, tiene que ser una prueba T de dos colas. Si supiéramos, ¿verdad? Si tuviéramos más información sobre qué prefieren las plantas, que la luz roja es más beneficiosa, la luz verde es más beneficiosa, pues ahí podríamos hacerla de una sola cola, pensando que pues, va a crecer más en una luz versus otra. En estos momentos no tenemos esa información, solo lo que podemos decir es que va a ser diferente el crecimiento dependiendo del tratamiento. El alfa ya usted sabe que lo establecemos como que menor o igual a 0.5 va a ser lo que necesitamos de evidencia, ¿no? Para rechazar la hipótesis nula. Nuestro N, en este caso, son 42 plántulas de habichuelas que se utilizaron en el experimento. Para llegar a una conclusión necesitamos ir a R, calcular el valor de T, los grados de libertad y la probabilidad o el valor de P asociado a ese valor de T para poder llegar a una conclusión sobre el efecto de la luz en el crecimiento de estas plántulas. Una vez en RStudio, lo que tenemos que hacer es primero establecer nuestra carpeta de trabajo o nuestro directorio de trabajo si no lo tiene ya hecho. Recuerde que lo que tiene que ir es a el cintillo superior donde dice Session, escoger Set Working Directory para decirle en qué carpeta están sus datos y desde qué carpeta va a trabajar. Una vez va a Set Working Directory, escoge la opción Choose Directory y eso me va a aparecer una ventana para que yo le diga desde dónde yo voy a estar trabajando. Mis datos están en Downloads desde esa carpeta que voy a trabajar, por eso le doy Open. Una vez ahí, lo que tengo que hacer es importar los datos de habichuela, ¿verdad? De ejemplo que voy a estar utilizando, los importo a R. Le dije que sus datos se llamaban beans.txt, es un documento de formato texto. So, le voy a dar un nombre, le voy a poner plantas al objeto que voy a crear en R y el comando para leer ese tipo de documentos texto es read.table. Abro paréntesis y entre comillas pongo el nombre del documento que le dije que era beans.txt. Recuerde que cuando son documentos o archivos texto de este tipo, tenemos que especificar que la primera línea tiene el nombre de nuestras variables. So header equals T, mayúscula de true, de que verdadero. Corremos el comando, recuerde que para correrlo o se para sobre el comando y le da run, o simplemente control enter si está usando una computadora Windows,
Command Return, si está utilizando una computadora Mac. Le corre el comando, le aparece en el environment este objeto que se llama plantas, que tiene 42 observaciones. Esas son todas mis plantulitas y 2 variables. Si hacemos clic sobre planta, nos va a aparecer el archivo y las 2 variables que aparecen son height, que son alturas, y light color, que es el color de luz a la cual estaban expuestas, ¿no? El tratamiento. Va a tener que las primeras 20 y tantas van a ser, ¿20 cuántas? 18, perdón. Las primeras 17, perdón, son luz roja y el resto todas son en luces azul, en luz verde. Entonces, una vez tenemos los datos, el próximo paso, en este caso, es que tenemos que dividir los 2 tratamientos. Tenemos que crear un grupo que tenga solamente las que tuvieron el tratamiento de luz roja y tenemos que crear otro grupo que tenga solamente las que tuvieron el tratamiento de luz verde, ¿no? Separar nuestros 2 grupos independientes. Para hacer eso, podemos utilizar el comando que se llama subset. Voy a crear un grupo que se llame rojo. Ay, sí lo escribo bien. Rojo. Y ese grupo va a tener un subset. Y ese subset de datos viene de la base de datos que se llama plantas, que es la que acabo de crear. Y va a incluir, ¿qué es lo que me va a incluir? Donde, otra vez, ¿cómo se llama mi palabra? Light color y height. Donde light color sea igual a, entre comillas, porque es un nombre, red. So, lo que le estoy diciendo es que me crea un subset de los datos de la base de datos que yo llamé plantas, en donde solo me incluya las que en la columna de light color diga exactamente red. Y todas esas van a quedar, ¿no? en este nuevo objeto que se llama rojo. Cuando usted va a rojo, que ya es el objeto nuevo que creó, le va a decir que tiene 17 observaciones con 2 variables y aquí solamente van a estar las que tienen el color rojo. ¿Okay? Puede hacer lo mismo con el color verde. Voy a crear algo que se llama verde. Subset de plantas, que es el nombre de mi base de datos. Y ahora le digo, escoge solamente las que en light color diga exactamente green. Corre ese comando otra vez, command return si está en una Mac, control enter si está en una Windows y le crea este nuevo objeto con 25 observaciones, 2 variables. Si le da sobre, va a tener la altura de solamente aquellas que estaban en ese tratamiento de luz verde. Una vez las tenemos divididas, el próximo paso es ya hacer nuestra prueba T. Vamos a volver a ese help que habíamos hecho en los otros videos. Help de t.test, que es el comando para hacer una prueba T, facilito. Corremos ese comando de ayuda, nos lleva a la pestaña de ayuda en nuestra pantalla inferior derecha, donde pues me da todas las especificaciones, de una prueba T. Vamos a ver qué es lo que necesitamos cambiar para esta. En este caso, vamos a poner pues, los valores dentro de los paréntesis, los valores de altura de las que estaban en el grupo rojo y los valores de altura de las que estaban en el grupo verde. En este caso, no tenemos que cambiar la alternativa porque el default es ambos lados. Podemos especificarlo si queremos, pero realmente ese es el default, que mire los 2 lados de la curva de distribución. En este caso, mu sigue siendo 0, porque la diferencia entre el grupo verde y el grupo rojo va a ser 0 si no hay diferencia entre los 2 grupos. Los datos son pareados, no, es falso. Realmente en esta prueba T no tenemos que cambiar nada, funciona muy bien. Lo que simplemente tenemos que hacerla es que correrla.
Ahora procedemos a hacer nuestra prueba T. Para hacer la prueba T usamos el comando de t.test, abrimos paréntesis y tenemos que especificar la altura, porque esa es la variable que nos interesa, la altura que obtuvieron las plantas después de 2 semanas, las que estaban bajo luz roja, las que estaban bajo luz verde. Para eso necesitamos llamar esa información de cada uno de nuestros grupos, del grupo rojo, que llamamos rojo, y del grupo verde. Ahora, en esos dos grupos, la variable que tiene las alturas se llama exactamente igual, height. So, tenemos que diferenciar de dónde van a venir los datos que queremos. So, ¿cómo lo hacemos? Escribimos rojo, que es nuestro primer grupo, signo de dólar. Signo de dólar lo que le dice a R es que busque dentro de esa base de datos o dentro de ese grupo las variables que tiene. Pues yo quiero de rojo, quiero la variable height. Coma, voy a hacer lo mismo con verde. Verde, signo de dólar. Y ahí yo también quiero la variable height. Lo que estoy haciendo es que estipulándole, quiero estos datos del grupo rojo y quiero estos datos del grupo verde. Lo demás lo puedo dejar igual y simplemente correr el comando. Cuando corro ese comando, abajo en la consola, R me da la información, ¿verdad?, de los resultados de mi prueba T. Y me está diciendo que es un two sample t-test. Me está diciendo que es una prueba T para 2 muestras independientes. Los datos vinieron de rojo height y verde height, ¿verdad? Me da que el valor de T es negativo 1.14. Hay 38 grados de libertad. Y el p-valor es 0.2601. Le dice que alternative hypothesis, true difference means is not equal to 0. Esa fue ¿verdad? En este tipo de prueba, la hipótesis alterna es que la diferencia entre los dos grupos no es igual a 0, ¿verdad? O que los grupos son diferentes, pero realmente con este valor de P tan alto, de 0.26, no tenemos evidencia para decir que hay diferencia entre esos dos grupos. Incluso nos da la media de los dos grupos, primero del grupo rojo, de las plántulas que estuvieron bajo luz roja, que es 8.35 pulgadas, recuerden que estábamos en pulgadas, y la de el grupo verde, que es 8.94, pero realmente no encontró diferencia. Y una vez tenemos ese valor de P, podemos concluir que no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, por ende, aparentemente no hay diferencia en el crecimiento de estas plantas, independientemente de si crecen bajo una luz roja versus una luz verde. Y hasta ahí. Recuerden, lo que queríamos hacer con estos ejemplos es que usted viera cómo se hacían, cuáles eran los comandos para correr una prueba T, en este caso de 2 muestras diferentes en R, que viera cómo se organizan los datos. Igual aquí usted pudo haber organizado los datos, una columna para el tratamiento rojo y una columna para el tratamiento verde, y no tenía que pasar por el paso de separar los grupos. Pero aquí le mostré si los grupos están los datos de ambos grupos están en la misma columna, usted no tiene problemas, tiene manera de subdividir los datos en 2 grupos y poder llevar a cabo su prueba T. Revise, ¿verdad?, cómo tiene que organizar sus datos, pero les recomiendo, ¿verdad?, que practique lo que tiene en el video para que después se sienta más cómodo haciendo su prueba T, utilizando sus datos, ¿verdad?, para sus datos de investigación.